Saludos. Vamos a hablar en esta ocasión un poquitico acerca del método de interpretación bíblica o la forma más práctica o correcta de poder extraer la verdad del texto bíblico. Existen cuatro métodos eh, establecidos o populares para la interpretación de la Biblia. El primero de ellos es el método racional o método racionalista. Este nos indica que solamente a través de la razón podemos explicar y comprender las verdades bíblicas o los textos allí descritos a través de la razón, es decir, a través de la ciencia, a través de la analítica. El segundo método es el método alegórico místico. Este método nos indica que la Biblia solamente se puede interpretar como símbolos o como alegorías o como metáforas, que es la forma de interpretar los textos de la escritura. El tercer método es el método dogmático, y este método me indica que ya tengo un dogma, ya tengo una postura, ya tengo una creencia y una religión, y es con esta creencia que me voy a acercar para que la Biblia me diga lo que yo ya sé o lo que mi religión me dijo que la Biblia significaba. Y el cuarto método es el método gramático histórico o método histórico gramatical, donde tenemos en cuenta no solamente la historia, el contexto cultural, el contexto político, el contexto social, sino también el contexto literal, o sea, la gramática y los géneros literarios, partiendo de la conciencia de que la Biblia fue escrita en tres idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. El contexto literal me indica que yo debo interpretar solamente el significado natural de las palabras, ¿no? La gramática y la literatura también me indica que las palabras o el texto tiene un contexto posterior, es decir, el texto que estoy leyendo, más adelante hay un texto que me va a ayudar a dar luz acerca del texto que estoy leyendo, y tiene un contexto anterior. Antes del texto que estoy leyendo también hay unos textos, hay una gramática, hay una literatura que me va a ayudar a entender y a comprender efectiva y eficazmente el texto que estoy leyendo. El contexto general es otro tipo de contexto que es muy importante, y él me va a decir qué es lo que toda la escritura dice acerca del asunto que estoy leyendo. Este es el contexto general o contexto teológico. ¿Cuál es el carácter de la Biblia, de toda la Biblia, frente al tema que estoy leyendo? Es muy importante tener en cuenta ese contexto. Y el contexto del autor es qué quiso decir el autor cuando transmitió lo que escribió, cuál era el mensaje que el autor quería dar. Entonces es muy importante tener en cuenta estos contextos para poder extraer la verdad del texto bíblico. La observación del texto nos va a llevar a hacer una correcta interpretación y posteriormente a hacer una correcta aplicación del mensaje bíblico a mi vida. El 70% de mi esfuerzo en la lectura tiene que estar enfocado en hacerle preguntas al texto para que el texto me revele su verdad. ¿Qué pregunta le vamos a hacer? ¿Qué es lo que el texto está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿A quiénes se lo está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? Esas preguntas solamente les va a responder el mismo texto. Posteriormente que tenga yo estas respuestas, voy a aplicarle el 25% de la interpretación. Ahora ya sé lo que el texto significa por estas preguntas y por estas observaciones que les hice y porque tuve en cuenta estos contextos. Y al final le voy a hacer 5% de interpretación. Ya tengo la certeza de qué significa el texto, ahora lo voy a, perdón, de aplicación, ahora lo voy a aplicar. Si no hacemos una buena observación, si no tenemos en cuenta los contextos, nuestra interpretación va a ser errada y la aplicación o nuestra vida de fe va a resultar errada o no siendo efectiva por una mala interpretación bíblica. La Biblia es la palabra de Dios. Es el único texto que se responde a sí mismo. No podemos tratar de responderlo con nuestra racionalidad o con nuestra experiencia humana o con nuestro empirismo.
La Biblia se responde a sí misma. Si tienes una duda acerca de un texto que estás leyendo, debes preguntarle a la Biblia en dónde, en qué otros lugares habla acerca de este tema. Si el texto que estás leyendo no es claro, es un texto oscuro, es un texto espurio, debes ir a otros textos del mismo tema a través de la Biblia en donde haya mayor claridad y allí aplicar estos mismos principios hermenéuticos. La importancia de la gramática y la importancia de los géneros literarios es muchísima a la hora de poder interpretar bien la Biblia. Los géneros literarios de la Biblia pasan por géneros históricos, géneros proféticos, géneros poéticos, géneros de parábola, géneros de tipología y géneros de metáfora. No vamos a detenernos en cada uno de ellos, pero es importante que tengamos en cuenta en qué géneros literarios es que la Biblia nos está escribiendo, nos está hablando en ese momento. Por último, una forma no recomendada de acercarnos al texto bíblico es la forma subjetiva o la forma dogmática, es decir, me acerco al texto, pero yo ya estoy sujeto a un preconcepto, yo ya sé lo que ese pasaje dice, yo ya sé lo que la Biblia dice, a mí ya me lo enseñaron, mi religión ya me dijo lo que decía, mi pastor y mi maestro ya me enseñaron lo que decía, entonces yo me voy a acercar al texto para que el texto me afirme y me diga lo que yo ya sé, porque yo ya estoy sujeto a un concepto bíblico. Entonces no es una forma recomendable. La forma recomendable es acercarnos a la Escritura de una manera objetiva. Me acerco para que la Biblia me hable y ella se responda a sí misma y me diga qué es lo que yo debo entender de ella. Esa forma objetiva es lo que llamamos exégesis, para extraer la verdad del texto bíblico. Y la forma subjetiva es lo que se llama o se denomina eisegesis o dogmática. Me acerco para que la Biblia me diga lo que yo ya sé o lo que yo ya pensaba que decía o lo que a mí ya me contaron que significaba. Voy a darles un pequeño ejemplo acerca de cómo abordar un texto aplicando el contexto posterior, el contexto anterior, el quién lo dice, para quién lo dice y cómo lo dice. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 6, verso 44. Es un texto muy bonito que dice: ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo podríamos interpretar o qué podríamos decir acerca de qué significa ese pasaje bíblico? Que los únicos que vienen a Jesús son los que el Padre trae a Jesús. Sería como una interpretación más o menos llana de ese pasaje bíblico. Pero si revisamos el contexto posterior, el contexto que sigue, vamos a ver quiénes son los que vienen a Jesús y cómo es que el Padre trae las personas a Jesús. El siguiente versículo dice: escrito está en los profetas, dos puntos, la gramática, y serán todos enseñados por Dios. ¿En dónde estaba eso? En los profetas. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿en dónde lo oyó? En los escritos de los profetas. Y aprendió de él, ¿en dónde aprendió de él? En los escritos de los profetas. Viene a mí. Entonces, ¿cómo es que el Padre trae a los judíos a Cristo? A través de los escritos de los profetas. Y es el contexto posterior. Y el contexto anterior está en el capítulo 5, verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Los fariseos no tenían la palabra morando en ellos, les dice el Señor Jesús. Porque a quien Él envió, el Padre envió, vosotros no creéis. No vienen a Cristo porque la palabra que el Padre habló en los profetas acerca de Cristo, ellos no la tienen. Ellos no la tienen. El 39 dice: escudriñad las escrituras, o sea, como afirmativo, diciendo un hecho que hacen, valga la redundancia. Ustedes escudriñan las escrituras, señores judíos, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí ve? Ustedes están leyendo las escrituras de los profetas, donde el Padre habló de mí, pero
ustedes, pero no quieren venir a mí para que tengáis vida. Los que no encuentran a Cristo en las escrituras de los profetas, donde el Padre habló de Cristo, no van a venir a Cristo. Los que encuentran a Cristo en las escrituras de los profetas, esto hablando de los judíos, son los que el Padre envió. Son los que el Padre ya dijo, mire, que estoy hablando de mi Hijo, cuando Él venga, identifíquenlo y vayan a Él. Pero estos profetas no querían aceptar a Cristo. De manera que cuando tenemos el contexto posterior, el contexto anterior, el quién lo dijo, para quién lo dijo y cuándo lo dijo, en ese momento de transición entre la ley y la gracia, entre los profetas y el Evangelio, podemos entender claramente, ahora sí el pasaje de discusión, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ellos no podían venir a Él porque el Padre, porque no encontraron a Cristo en las escrituras de los profetas. Era la manera en que el Padre les traía al Hijo, a través de los escritos de los profetas. Más adelante vamos a seguir viendo algunos textos importantes y le vamos a aplicar estas maravillosas herramientas hermenéuticas que el Señor nos dejó para poder tener una sana comprensión del texto bíblico. Saludos para todos.